La pintura del Renacimiento centró su atención en un renovado interés por la figura humana y las formas de la naturaleza, así como por productos literarios y artísticos del mundo clásico. El Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural que se desarrolló en Europa desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI, que tuvo al hombre en el foco del interés. Durante este periodo se produjo el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, y con ello la aparición de las ciudades-estado y el ascenso de la burguesía, además de producirse descubrimientos que cambiaron la forma de ver el mundo y de vivir. Historia de la pintura del Renacimiento. Italia fue el foco del primer Renacimiento, mientras en otros países de Europa aún persistía el gótico, como por ejemplo en Inglaterra. Sin embargo, en los inicios, la diferencia del paso de un movimiento artístico a otro fue paulatino, pudiéndose ver elementos del gótico aún presentes. Plantea Ernst Gombrich que no es de extrañar que esta idea se hiciera popular en Italia. Los italianos se daban perfectamente cuenta del hecho de que, en un remoto pasado, Italia, con Roma su capital, había sido el centro del mundo civilizado y que su poder y su gloria decayeron desde el momento en que las tribus germánicas de godos y vándalos invadieron su territorio y abatieron el imperio romano. Fue en la opulenta ciudad mercantil de Florencia, durante las primeras décadas del siglo XV, donde un grupo de artistas se puso a crear deliberadamente un arte nuevo, rompiendo con las ideas del medievo. No obstante, hubo artistas como Giotto di Bondone quienes marcaron la transición hacia la nueva pintura. Primera generación en la pintura del Renacimiento italiano. Giotto di Bondone fue un arquitecto y pintor considerado el primer creador italiano en superar las tendencias bizantinas de la pintura de su tiempo y explorar las orientaciones que acabaron por desembocar en la gran revolución artística del Renacimiento. Entre 1302 y 1305 cubrió los muros de una pequeña iglesia de Padua en el norte de Italia con temas extraídos de las vidas de la Virgen y del Cristo. Pintó además personificaciones de las virtudes y los vicios, semejantes a las que ya habían sido colocadas en los pórticos de las catedrales nórdicas. Pintura renacentista. Características. 1. Se sistematizaron las leyes de la perspectiva. 2. La observación de la realidad y la búsqueda por imitarla determinaron el carácter naturalista en la composición de la figura humana y del objeto. 3. Para alcanzar la ilusión de la realidad se desarrollaron técnicas y recursos como la velurada y la esfumato, o sea, esfumado. 4. La admiración por la cultura de la antigüedad también influyó en la reparación del género del desnudo. Se retomaron los estudios anatómicos de las proporciones y las relaciones armónicas entre las partes del cuerpo, los cuales se trasladaron a la representación de las figuras humanas en las obras. Técnicas de pintura utilizada durante el Renacimiento. La perspectiva. Los artistas comenzaron a aplicar la perspectiva lineal o matemática para poder surgir profundidad. Se construye con líneas que se proyectan hacia un punto de fuga. El segundo método para representar la profundidad espacial fue la perspectiva atmosférica o aérea, que consiste en acentuar la ilusión de distancia por medio del cambio de colores. Como explicaba Leonardo da Vinci en su tratado de pintura, a medida que nos alejamos del primer plano, los colores se tiñen de tonos azulados y los objetos pierden nitidez. Pintura al óleo. La pintura al óleo es otro elemento importante para el desarrollo del arte pictórico. Esta es una técnica en la cual los pigmentos se mezclan con aceite logrando un acabado brillante y que los colores resalten y perduren. Además, da más tiempo a la artista para trabajarla al ser desecado más lento que la pintura al temple o témpera, utilizada con anterioridad. Para lograr esta última se recurría al agua como disolvente del pigmento y el aglutinante solía ser huevo. En el siglo XV los Países Bajos atravesaron un importante desarrollo económico y artístico. En ciudades como Brujas Gigantes se originó el desarrollo la escuela de pintura flamenca, cuyos artistas perfeccionaron la técnica del óleo para lograr una representación más naturalista.
que pudiera reproducir las características visuales de los objetos y de la naturaleza. Veladuras y esfumato. Los artistas lograban reproducir las sensaciones táctiles mediante la superposición de capas muy finas de óleo de forma que se transparenta la capa inferior, en este caso la veladura. Además, se fundían luces y sombras creando un efecto difuso y sin marcas mediante el esfumato. Se obtiene también una sensación de mayor profundidad y gestos suaves y dulces, y estudios sobre la Mona Lisa arrojaron que Leonardo da Vinci utilizó hasta 30 superposiciones de pinturas para conseguir las gradaciones. Pintura del Renacimiento y sus autores. Podemos ver a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, la Estancia Vaticana de Rafael Sanzio, pintura de la Capilla Sixtina en el Vaticano, la Última Cena de Leonardo da Vinci y el Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli.